El caso de Lindsay Cyber ha captado la atención del público por los giros inesperados y las complicaciones legales que lo rodean. Esta ex reina de belleza de Georgia se encuentra en el centro de una serie de acusaciones graves que incluyen conspiración para asesinar a su esposo, Robert Cyber, un ejecutivo de seguros y exjugador de fútbol de la Universidad de Auburn, y también se ha visto involucrada en un incidente de violencia doméstica con su novio en Alabama mientras estaba fuera bajo fianza. A lo largo de este caso, han surgido detalles escalofriantes, revelando traiciones, manipulaciones y una intrincada red de mentiras y secretos. Vamos a desglosar este caso, que parece tener más giros que una novela de suspenso. Como siempre, si aprecia nuestra narración de crímenes reales, dale me gusta y suscríbete. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterio. Lindsay Cyber es conocida por su participación en concursos de belleza, pero su nombre se ha visto asociado a algo mucho más sombrío. En 2023, Lindsay fue arrestada en las Bahamas por conspiración para asesinar a su esposo, Robert Cyber, a quien supuestamente habría intentado matar con la ayuda de su amante, Terence Bettle, y un tercer hombre, Farren Wall Jr. Según la acusación, Lindsay había orquestado un plan para que su esposo fuera asesinado en las Bahamas, donde la familia solía pasar tiempo. Sin embargo, antes de que el juicio pudiera llevarse a cabo, la situación de Lindsay en Estados Unidos complicó aún más las cosas. La acusación inicial surgió tras un incidente en Georgia, en el que Robert y Lindsay, aparentemente en medio de un proceso de divorcio, tuvieron una discusión violenta. Según los informes, Robert empujó a Lindsay durante un desacuerdo relacionado con su jet privado. Aunque no se presentaron cargos por ese incidente, las tensiones aumentaron cuando se reveló que Lindsay estaba en contacto con Terence Bettle, un hombre con el que supuestamente había tenido una aventura. Esta relación y la planificación de un asesinato por encargo se habrían llevado a cabo en secreto, mientras Lindsay y su esposo pasaban tiempo en las Bahamas. Después de ser arrestada en las Bahamas, Lindsay fue liberada bajo fianza de $100,000, con condiciones estrictas, como usar un monitor electrónico y no abandonar la isla. A pesar de estas restricciones, Lindsay se trasladó a Alabama para vivir con sus padres. Sin embargo, su comportamiento en este periodo fue aún más extraño. En Alabama, Lindsay comenzó una relación con un hombre llamado Dorsey Ryan Love, quien vivía en Ashford, una pequeña ciudad cerca de Dothan. Esta relación se complicó rápidamente y en el verano de 2023, Lindsay solicitó una orden de protección contra Love, acusándolo de haberla asfixiado durante un incidente doméstico. Lindsay alegó que Love la había tirado a la cama, intentó asfixiarla con una almohada y la amenazó de muerte. Love fue arrestado y acusado de estrangulación, pero la situación legal aún está en desarrollo. Este nuevo incidente de violencia doméstica hizo que el caso de Lindsay se complicara aún más. ¿Cómo podía ser que alguien involucrado en un caso tan grave como el de asesinato por encargo también estuviera lidiando con acusaciones de violencia doméstica? Este fue un nuevo giro en una trama ya de por sí muy compleja. Michael Brown, un abogado defensor y exfiscal, fue entrevistado sobre el caso y explicó lo complicado que puede ser probar los cargos de conspiración para cometer asesinato. La clave en estos casos es contar con pruebas sólidas que respalden las acusaciones, como comunicaciones claras, grabaciones o evidencias físicas. En el caso de Lindsay, los fiscales descubrieron mensajes de texto y fotos que supuestamente mostraban que ella había ordenado la muerte de su esposo. Sin embargo, según Brown, los cargos podrían no ser suficientes para condenar a alguien si las pruebas no son lo suficientemente claras. Además, como mencionó Brown, el proceso judicial podría enfrentarse a un conflicto de jurisdicción entre las Bahamas y los Estados Unidos. Si Lindsay fuera condenada en las Bahamas por asesinato por encargo, el caso en Estados Unidos podría no avanzar,
ya que el sistema judicial podría priorizar el juicio en las Bahamas. Este es un dilema legal complicado, y la posibilidad de que las autoridades estadounidenses no pudieran coordinar el caso con el juicio en las Bahamas hace que todo el proceso sea aún más incierto. En cuanto al caso de violencia doméstica, se vuelve aún más complicado. Lindsay solicitó una orden de protección contra su novio, Dorsey Ryan Love, pero su comportamiento ha generado dudas. Los abogados defensores podrían argumentar que las acusaciones contra Love son simplemente una reacción emocional de Lindsay, quien se encontraba en una situación difícil tras la separación de su esposo y su implicación en el caso de asesinato por encargo. Por otro lado, el hecho de que Lindsay haya solicitado una orden de protección no significa que su acusación sea falsa, pero sin pruebas físicas contundentes. Los fiscales podrían tener dificultades para llevar el caso a juicio. En casos de violencia doméstica, las pruebas médicas, testigos y evidencia forense juegan un papel crucial. Si no hay pruebas de lesiones físicas o evidencia que respalde la acusación, el caso puede volverse extremadamente difícil de probar. Por esta razón, los fiscales deben considerar todos los elementos antes de proceder con una acusación, lo que podría explicar por qué el caso contra Love ha tardado tanto en llegar a juicio. La posibilidad de que Lindsay testifique en su propio juicio es un tema delicado. Como se mencionó anteriormente, los abogados defensores generalmente aconsejan a sus clientes que no testifiquen en su propio juicio, ya que esto los expone a un intenso interrogatorio que podría perjudicar su caso. Sin embargo, en algunos casos, testificar puede ser beneficioso si se maneja correctamente. Si Lindsay decide testificar, tendría que presentar una versión de los hechos que sea creíble para el jurado, lo que podría ser complicado dado el historial de acusaciones en su contra. El abogado defensor de Lindsay podría optar por no permitir que ella testifique en su juicio por el caso de asesinato por encargo en las Bahamas, ya que esto podría perjudicar su credibilidad como testigo. Si Lindsay se presenta como testigo en el juicio por violencia doméstica, los fiscales probablemente aprovecharían la oportunidad para interrogarla sobre sus vínculos con el caso en las Bahamas, lo que podría socavar su defensa. Mientras tanto, la opinión pública ha jugado un papel importante en el caso de Lindsay. Después de ser liberada bajo fianza, Lindsay y su amante, Terence Bettle, participaron en entrevistas con los medios de comunicación, lo que provocó aún más controversia. En la entrevista con Good Morning America, Bettle afirmó que Lindsay y él eran inocentes y que nunca habían planeado matar a Robert Siever. Sin embargo, Lindsay se mantuvo en silencio durante la entrevista, lo que solo alimentó las especulaciones y la desconfianza del público. Los fiscales se enfrentan ahora a un dilema complicado. Si te ha gustado esta impresionante historia de crímenes reales, apóyanos dándole me gusta y suscribiéndote. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios, así no te perderás nuestro próximo video: El juicio y la sentencia.